Relatos Paranormales Oficial. Yo creo que la Santa Muerte no es un ser tan aterrador como muchos piensan, y para que me entiendan un poco mejor, les voy a contar esta historia que aconteció en el año de 1980, en un pueblo muy apartado del estado de Hidalgo, llamado San Miguel. En este dichoso lugar vivía un hombre a quien le decían Don Pancho, quien tenía 3 lindas hijas, una llamada Manuela, Teresita y Cristina. He de mencionar que eran una familia muy creyente de la religión católica. Ellos vivían en una humilde cabaña sobre lo alto de una loma, muy cerca de la iglesia del centro del pueblo. Este señor se dedicaba a la siembra y cosecha de café, el cual vendía en una pequeña tienda que construyó de tablas en el patio de su terreno, y por lo regular, sus hijas atendían el negocio cuando su padre se encontraba en su cafetal. Con gran esfuerzo, y mediante apoyo que pidió a otros campesinos, Don Pancho pudo lograr meter maíz, frijol, arroz y varias cosas más de artículos de necesidad. La gente del pueblo cuenta que era el único que se dedicaba a la venta de comestibles en el pueblo, pero la suerte no le sonrió del todo bien al pobre señor. En aquella época hubo una fuerte escasez de lluvias, por lo que sus cosechas no fueron las esperadas. Los días transcurrieron y todo iba de mal en peor. Varios de sus cultivos se secaron por la falta de agua. Ante esta situación, Don Pancho se encontraba muy desesperado, y más porque tenía que pagar las deudas que tenía con los otros campesinos, que le habían prestado semillas de frijol o café para poder sembrar. Era algo que lo agobiaba, y no sabía cómo resolverlo. Un día, a eso de las 3 de la tarde, mientras estaba en su terreno mirando qué se podía salvar, se sentó en una piedra que estaba bajo un árbol y se dispuso a comer. Al abrir su itacate, sacó un par de tortillas con frijoles. Él hubiera preferido otra cosa, pero la situación estaba muy complicada, y al menos esta humilde comida era buena para calmar su hambre. Cuando estaba a punto de morder su taco de frijoles, en ese momento se le apareció un perro, con una apariencia demacrada, al punto que se veía enfermo. Este animal se le quedó mirando, esperando que le invitara de su comida, pero Don Pancho no le hizo caso, y en vez de eso, mejor lo espantó. Así que este perro se fue, y se perdió entre los árboles, aunque minutos después, se hizo presente un señor corpulento, quien iba vestido con buena ropa. Al ver a Don Pancho, le preguntó si no le sobraba un taco que le diera para comer, y en caso de ser así, él se lo pagaría bastante bien. De inmediato lo miró y le comentó que lo disculpara, solo tenía comida para él. De igual manera, este señor de buena ropa se marchó del sitio. Cuando pensó que por fin ya podía comer sus sagrados alimentos sin ser molestado, en ese preciso momento pasó una mujer cargando un bebé. Al mirar a Don Pancho, le pidió un taco, ya que tenía mucha hambre y llevaba mucho tiempo sin probar alimento. Compadecido el pobre señor de mirar a esa pobre mujer y al pequeño, ya no quiso comer y le dio todo lo que traía, incluso su cántaro con agua fresca. Cuando esta mujer terminó de comer, le agradeció por el taco para posteriormente continuar su camino en el monte. Después de horas de haber estado en su cosecha, Don Pancho regresó con sus hijas para tratar de ver cómo podían saldar sus deudas, ya que los campesinos exigían lo que le habían prestado. Pasaron unos días, hasta que una tarde en la que no habían vendido nada, y mientras el hombre atendía la tienda junto a su hija Teresita, la más chica, y quien era la más bonita, llegó un muchacho muy apuesto de unos 25 años de edad, el cual era de piel blanca. Este sujeto iba muy bien vestido, de hecho, parecía de otro pueblo, pues era de facciones muy finas. El joven saludó a Don Pancho, y de manera muy amable, le pidió le regalara un vaso de agua, ya que se encontraba muy cansado, e iba rumbo a los límites con Veracruz, y su camino hasta entonces había sido agotador. El señor, con la humildad que lo caracterizaba, le dio ese vaso con agua. Cuando terminó de beber el agua, se despidió amablemente
y se marchó de la tienda, perdiéndose en las calles del pueblo. Pero al siguiente día, este joven volvió a la tienda y de nueva cuenta le pidió a don Pancho un vaso con agua, el cual por supuesto no le fue negado. Esta misma situación se repitió durante los días posteriores, hasta que cierto día, el joven comentó que se quedaría unos días en San Miguel para cerrar un trato, cosa que a don Pancho no le importó demasiado. Un día, con gran confianza, este joven comenzó a platicar con Pancho. En esta charla, él pudo notar que estaba muy preocupado, y le dijo que si así lo requería, él podía ayudarlo, tenía tiempo de conocerlo, y sabía que era una buena persona. Fue allí que el viejo le dio la confianza, le contó sus problemas con la cosecha, con la tienda, y sobre los campesinos quienes le estaban cobrando lo que le prestaron. Aquel joven simplemente lo escuchó atento, y lo animó para que no se preocupara. Solo era cuestión de tener paciencia y aceptar una propuesta, la cual le dejaría suficiente dinero como para resolver todos sus problemas. Inmediatamente don Pancho pensó que lo estaba engañando, pero el joven hablaba con madurez. No obstante, no mencionó más sobre ese dichoso trato, sino hasta un tiempo después. Así pasaron 3 días. Poco a poco se ganó por completo la confianza del señor. Hasta que un día, el muchacho le preguntó que si no le gustaría agrandar su negocio, tenerlo surtido con varios artículos, meter del mejor maíz y frijol y pagar a las personas a las que le debía. Pancho muy emocionado le respondió que era una buena idea, pero el problema era que no tenía dinero para pagarles, ni animales que cambiar, y si no tenía para comer, menos tenía para hacer un trato, ya que ese año le había ido muy, pero muy mal. Así que el joven se retiró de su tienda, no sin antes asegurar que volvería en la tarde con la respuesta a sus problemas. Pasaron las horas, y el joven volvió tal y como dijo. Al llegar, don Pancho le ofreció un jarro lleno de agua, que extrañamente era su bebida favorita, acompañado de una manzana roja. Una vez saciada su sed y hambre, le comentó a don Pancho que quería ayudarlo, esto por una sencilla razón, pero sobre todo especial. Días antes, mientras él andaba en el campo, miró cómo don Pancho, cuando estaba a punto de comer, no le dio comida a un perro flaco y enfermo, al igual que a un hombre corpulento, pero sí a la mujer y a su hijo, quienes eran nada menos que su madre y hermanito. Por este motivo, quería recompensar su noble acción. Este joven sacó de entre su zarape un morral lleno de monedas de plata. En ese entonces se llamaban centenarios de plata, 0720. Pancho quedó sorprendido de ver tanta fortuna, y más de saber que eran recompensa de su buena obra. Inmediatamente, el joven le dijo que ese dinero se lo daría, si es que lo quería, es más, que lo tomara, y esto lo usará para agrandar su negocio y arreglar su casa, pagar deudas y comprar animales de engorda. La idea era tentadora, pero el viejo no tenía forma de pagar tanto dinero. El muchacho le dijo que por eso no se preocupara, que se lo podía pagar con un pequeño favor. Don Pancho lo pensó y le comentó que la única manera en que podía pagarlo era con el producto de sus cosechas, solo si le tenía paciencia. El muchacho simplemente sonrió y se marchó de su casa, dejándole ese morral con las monedas de plata. Pasaron los días, y cuando el joven regresó nuevamente, todo estaba completamente cambiado. Aquel negocio era bastante grande, la casa había sido restaurada y se apreciaba muy bella, todo iba muy bien. Saludó a Pancho y le dijo que de algo le había servido el dinero, porque se miraban grandes cambios. Don Pancho lo llevó a su casa para ofrecerle un vaso de agua. En esa ocasión, no solo le ofreció su acostumbrada manzana roja, sino que también manzanas amarillas y verdes, así como un vaso de tequila y un puro. Don Pancho estaba muy agradecido. Le comentó que había comprado algunas camionetas, ya que en esos tiempos no había transporte público, y esas serían alquiladas para transportar a los pobladores y cobrarles un pasaje. El señor le aseguró que en unos cuantos días le daría algo del dinero del préstamo.
El muchacho le dijo que no se preocupara por el dinero. En cambio, él tenía una propuesta, la cual quería comentarle desde hace un tiempo. Al escuchar estas palabras, don Pancho se puso ansioso y estaba impaciente por saber cuál sería la sugerencia. Aquel joven se quitó su sombrero y su capa, pero al quitárselas, fue que dejó ver su cuerpo sumamente delgado, al grado que sus huesos se le marcaban. Después dijo que le dejaría ese dinero, a cambio que le diera por esposa a una de sus hijas, y esta sería Teresita. Pancho quedó mudo al oír esa propuesta. Realmente no podía creerlo. El joven aseguraba que le gustaba Teresita y deseaba tenerla como esposa. Pancho se quedó un poco consternado, no sabía qué decir. El joven lo vio un poco dudoso. Sin embargo, trató de convencerlo diciendo que de esa forma él saldaría su deuda. El viejo no sabía qué acción tomar, cómo cambiaría a su hija por unas deudas. El joven siguió insistiendo, aseguró que a ella no le faltaría nada. Él era un gran hombre y tenía un enorme rancho de grandes hectáreas, terrenos lujosos, y ayudaba a la gente en necesidad. Al ver que don Pancho no estaba convencido, le pidió de favor que lo acompañara a su casa, y de esta forma, comprobar que no eran mentiras. Así que don Pancho aceptó. Al salir de la casa, subieron al caballo del joven. Este animal era muy peculiar, era de un color negro intenso, y tenía unos ojos de color rojo. Sin perder tiempo, cabalgaron rumbo a la dichosa propiedad. Cuando se dirigieron al lugar, en el camino había grandes brechas, acompañado de barrancos, al punto de parecer inaccesible. Don Pancho aseguraba nunca haber cruzado por ese lugar. En su recorrido, vieron al hombre corpulento y al mismo perro enfermo. En ese momento, el joven le dijo a don Pancho que ellos eran malvados, y si hubiera aceptado en darle su comida, estos le hubieran robado el alma, ya que eran unos terribles demonios. El señor estaba sin palabras, pero pronto iba a descubrir quién sería su yerno. Cuando por fin llegaron al mencionado rancho, el joven le mostró su propiedad. En verdad era muy grande, parecía ser un hombre muy rico, y tenía árboles con manzanas de diferentes colores, que se veían deliciosas. Don Pancho quiso cortar una, pero en ese instante el joven se lo impidió, al grado de mencionar que si comía una de ellas, se acababa el trato. Pancho conoció el lugar y quedó muy sorprendido de ver tantos lujos. El muchacho le comentó que lo pensara muy bien, si dejaba que su hija se casara con él. A ella y a su familia no les faltaría nada hasta su muerte, y él los guiaría por un buen camino. Finalmente don Pancho comprendió que su hija estaría en buenas manos, por lo tanto aceptó el trato. De inmediato regresó a su casa y le dijo a su hija Teresita que desde hace mucho tiempo, ese joven bien vestido que los visitaba estaba enamorado y deseaba casarse con ella. Pero la muchacha se quedó extrañada. Ella nunca se había percatado de la presencia de ese joven, y eso que regularmente se encontraba atendiendo la tienda con su padre. Incluso tenía la curiosidad de preguntar a su papá de dónde sacó dinero para pagar sus deudas. Es más, ella le recalcó que estaba mal, ya que nunca vio a nadie con esa descripción. Su padre le dijo que no se negara y lo pensara muy bien. Además, ese hombre fue quien le prestó el dinero, con el cual surtieron la tienda y arreglaron la casa. Por tal motivo estaban en deuda con él. Su hija se alteró demasiado. No entendía cómo su padre se atrevía a comprometerla. De hecho, lo tiró de loco, ya que al pueblo jamás llegó un foráneo. Al otro día, el muchacho llevó a la casa de don Pancho una canasta llena de comida, la cual tenía carne, fruta y bebidas. El viejo le dio las gracias y le aseguró que hablaría con su hija, aunque no estaba siendo fácil convencerla. De hecho, preguntó si no le interesaba alguna otra de sus hijas, pero al joven no le interesaba ninguna otra. Estaba obsesionado con Teresita. Incluso le comentó a don Pancho que la muchacha sería de él, por las buenas o por las malas. Finalmente se marchó molesto,
no sin antes recalcar que solo casándose con ella pagaría su deuda. El señor se quedó muy preocupado. ¿Cómo obligaría a su hija a casarse con alguien que no conocía? Pasaron un par de días, hasta que finalmente una noche, aquel joven se presentó en la casa de don Pancho, y mientras todos dormían, entró al cuarto de Teresita y se la llevó a la fuerza, sacándola de su casa. La mujer solo sintió unas manos huesudas y frías que la jalaban. Ella gritaba desesperada implorando ayuda, pero lo más extraño es que nadie la escuchaba, hasta que después de un par de segundos, su padre logró escuchar sus gritos a la lejanía. Apresurado don Pancho corrió a su ayuda y fue tras ellos perdiéndose en el campo. Lo que pasó después es historia. Al amanecer, ambos estaban muertos en la calle. De aquel joven tan extraño que el viejo le contaba a sus hijas, nadie sabía nada. Se dice que aquel rancho que visitó Pancho nunca existió. La gente del pueblo aseguraba que aquel joven era la Santísima Muerte, y como Pancho y su hija Teresita tenían cáncer y les quedaba poco tiempo de vida, la Santa Muerte quiso recompensar la noble acción del Señor que tuvo con aquella mujer y su bebé, por lo que le brindó esas monedas de plata para que sus otras 2 hijas no quedaran desamparadas. Cuentan que la Santa Muerte ya se había cobrado su deuda. Al final, ellos estaban destinados a morir. Desde entonces, las otras 2 hijas ponen un altar a la Santa Muerte en la Sierra Huasteca, el cual consiste en tequila, puros y manzanas, ya que ella la salvó de morir de hambre y vino por las almas de su padre y hermana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia con la Santa Muerte haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como ver estos otros videos que les dejo por aquí. Recuerden que si tienen una historia que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.